Hola, estudiantes de grado tercero, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a un viaje a través del cuento. Y con ustedes van a estar 4 docentes. Y son las siguientes. La profe Karen Yesenia, la profe Yarimar Borges, la profesora Joana Díaz y quien les habla, Daniela Chico. Entonces, comencemos con el cuento, la explicación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es el cuento? Pues bien, el cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Entonces el cuento es breve, es sencillo y tiene poquitos autores. Ahora, ¿cuáles son esas características que posee un cuento? Pues bien, las características que poseen un cuento son las siguientes. Bueno, un poquito demorado, pero es lo normal de la virtualidad, ¿sí? Todavía no me aparece. Vamos a esperar. Bien, aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. ¿Y cuáles son esas características comunes? Bien, 1. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Entonces, hay un protagonista. 2. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempos y espacios desde el inicio. 3. Los desenlaces se caracterizan por ser finales donde la trama es resuelta y el protagonista obtiene lo deseado. 4. Está pensado para ser leído de una vez y sin interrupciones. Entonces, por eso es importante, niños, que cuando comiencen un cuento, lo terminen. Ahora, ¿cuáles son las partes del cuento? Y es que el cuento, de una forma genérica, se ha establecido una estructura común en 3 partes. Y esas 3 partes son estas. Tenemos el inicio. El inicio es donde se presentan los personajes y las situaciones en las que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Y es ahí cuando el príncipe y la princesa se conocen y comienza la historia de ellos. Ahora, el nudo. El nudo es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Es ahí cuando se desarrolla la historia y todos esos sucesos importantes se van desarrollando. Se van desencadenando también, podemos decirlo. Y es que el desenlace supone el cierre del relato y en ocasiones restableciendo el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. Casi siempre los desenlaces se dan y son felices, ¿no? Un cierre de el príncipe y la princesa fueron felices para siempre. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cuentos que existen? Pues bien, vamos a mirar cuáles son esos tipos de cuentos. Y es que tenemos cuentos maravillosos, cuentos fantásticos, cuentos realistas, cuentos de terror y cuentos policíacos. Pero queremos un ejemplo para tenerlo más claro, ¿no? Y es que un ejemplo de cuentos maravillosos pueden ser 1, Caperucita Roja, 2, Pinocho o 3, La Sirenita. Entonces, vamos a realizar unas actividades que las otras profes van a desarrollar. Bueno, muy buenas tardes, mis queridos niños y niñas del grado tercero. Bienvenidos a la actividad
1. En esta actividad pondrán a prueba lo que la profesora Daniela les explicó de lo que era el cuento, ¿sí? Bueno, entonces esa actividad se llama Marcianito, ¿sí? Es un juego donde tienen 5 niveles, el cual deben responder correctamente 5 preguntas. Entonces, vamos a empezar. El primer nivel dice, ¿qué es un cuento? Primero, es una narración breve creada por uno o varios personajes. Segundo, es un relato o composición literario escrito en prosa o en verso. Y tercero, tenemos, es un tipo de acertijo con enunciado generalmente en forma. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Es la primera, claro. Es una narración breve creada por uno o varios personajes. Pasamos al siguiente nivel, el nivel 2. ¿Cuáles son las partes del cuento? Primero, inicio, nudo o problema. Segundo, inicio, desenlace y desarrollo. Y tercero, tenemos inicio, nudo y desenlace. Correcto, es la opción 3, inicio, nudo y desenlace. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel 3. Y dice, ¿cuáles son los tipos de cuento que existen? Primero, cuentos de terror, cuentos maravillosos, cuentos policíacos. Segundo, cuentos literarios. Tercero, cuentos de terror, cuentos dramáticos. Excelente, es la primera opción. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel 4, y dice, ¿cuáles de las siguientes opciones es la correcta? Primero, es extensa y cuenta una historia de ficción. Segundo, es una narración breve de hechos imaginarios. Y por último tenemos, es un relato que se sitúa entre las 17.000 y 40.000 palabras. ¿Cuál es? Es una narración breve de hechos imaginarios, la segunda. Pasamos al último nivel, que es el nivel 5, y dice, ¿cuáles de las siguientes obras pertenece a un cuento? Primero, 100 años de soledad. Segundo, La Rosa de Guadalupe. Y tercero, tenemos Cenicienta. ¿Cuál de estas? Bueno, entonces terminamos esta actividad. Ahora damos paso a la profesora Yarimar. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Yarimar Borges, yo les voy a ayudar a realizar la segunda actividad, la cual tiene como fin mirar o poner sus conocimientos a prueba, a ver si prestaron atención de lo que la profe Daniela Chacón les estaba explicando en la primera sección de esta clase. Entonces, vamos a realizar la actividad, la cual se ejecuta de modo online. Entonces, espérenme en un momentico mientras yo les comparto la actividad. Listo, ya cargó la actividad. Esta se llama Cuento Caperucita Roja. Sí, listo. Esta actividad consiste en relacionar la estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace, con el cuento en sí. Entonces, tenemos solo 2 intentos y 2 minutos para realizar esta actividad. Mira, ustedes pueden ver el cuento como tal. Esta es de manera desordenada. Y aquí vemos el inicio, el nudo y el fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno allá en sus casitas van a leer en voz baja el cuento y luego lo van a unir. Entonces, yo se los voy a leer y pues ustedes van allá leyendo también. Listo. Entonces, acá la primera nos dice, Caperucita fue enviada al bosque por su madre para dejarle una cesta de comida a su abuela enferma, indicándole que fuera por el camino seguro. En el trayecto, el lobo la engaña para que fuera por el camino largo y adelantarse a la casa de la abuela
para comérsela. ¿Cuál dicen ustedes que es? Yo digo que es como el inicio de la historia porque están como contando que la mamá mandó a Caperucita a recoger comida, algo así. Bueno, yo voy a colocar inicio. Vamos a seleccionar acá. Listo, nos quedó muy bien. Cuando salen rojos porque nos hemos equivocado. Cuando salen verdes porque está bien. Listo, acá dice, el lobo disfrazado de la abuelita espera a Caperucita. La niña mira de manera extraña a su abuelita y le dice, abuelita, ¿pero qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, contesta el lobo. Y así sigue la historia hasta que el lobo intenta comer a Caperucita. Bueno, entonces damos clic. Yo digo que es como el nudo de la historia porque es donde se desenvuelve toda la trama y todos los hechos de este cuento. Listo, nos quedó bien. Ahora pues ya no hay más opciones, entonces el fin es esto con esto. Listo, muy bien, hemos sacado 100 puntos y nos hemos gastado 2 minutos con 1 segundo. Este tipo de actividad nos ayuda a reforzar todos esos presaberes que hemos obtenido y pues así ponemos todos nuestros conocimientos a prueba y le damos a conocer a las demás profes y a los compañeros que sí hemos prestado atención a la clase. Ahora van a seguir con la actividad de evaluación que les tiene la compañera Joana. Bueno, entonces soy la profe Joana, la cual le va a orientar la evaluación. Después de que ya vimos teoría, hicimos actividades, reforzamos el tema, explicaron el tema a todas las profes, muy lindo, muy práctico, con unos ejercicios muy chéveres, vamos a seguir con la evaluación. Todos lo ven como la parte fea, pero como estamos desde la virtualidad, vamos a trabajar un juego interactivo súper chévere que se llama Viaje a través del tiempo. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Como estamos tratando el tema del cuento y queremos como retroalimentar los conceptos, la teoría, que las actividades queden bien como en aprendizaje significativo para ustedes, que hayan aprendido de buena manera, que cuando lleguen a la casa le cuenten a los papás. Entonces vamos a trabajar el cuento, pero a través de un viaje en un carro súper lindo, rojo, viendo un paisaje. Entonces vamos a compartir. Ahí. Bueno, entonces empezamos. El tema como tal y el cuento como tal, como ya venimos trabajando, el título es El niño clavos. Entonces empezamos a andar nuestro carro y cada vez tenemos que ir frenando para saber qué va sucediendo en este suceso, en esta historia tan linda que nos da como reflexión no ser tan malcriados con nuestros papás y ser buenos hijos. Entonces empezamos a leer el cuento. Dice, había un niño que tenía un mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la... El niño clavó 37 clavos, al día siguiente menos y así el resto de los días. Entonces el niño el primer día se comportó muy mal porque clavar 37 clavos en un solo día es demasiado. Pero veamos qué iba sucediendo en este siguiente hecho. Los días pasaron y cuando el niño terminó de sacar todos los clavos, fue a decírselo a su padre. Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero todos los agujeros que quedaron jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter, dejas una cicatriz como estos agujeros en la cerca. Ya no importa que pidas perdón. Esto pasa cuando mal o herimos a alguien. Esto es lo que sucede. Entonces dice, la herida siempre estará allí.
Y una herida física es igual que una herida verbal, o sea, cuando le golpeamos a alguien o también cuando hablamos mal de alguien. Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar, te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, ¿cuál era la idea con esta actividad? Que los niños no tengamos que leer cuentos todos los días en clase, y como está de esta manera ya no podemos tener los libros y estar todos y en una ronda ni leerlos de esa manera. Entonces, qué mejor que ir en un carro y ver letreros y encontrar un bello cuento como este. Y lo podemos hacer si nos perdimos de algún cuento, una parte, entonces vamos retrocediendo y vamos viendo nuestros carteles con lo que dice el cuento. Entonces está la idea para reflexionar y trabajar y reforzar el cuento como tal. Esto es todo. Gracias. Bueno, niños, gracias por haber estado aquí con nosotras, por haber participado. Espero les haya gustado las actividades, que se hayan divertido. Y pues nada, gracias por participar. Hasta luego.